Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con el trabajo que venimos haciendo en torno a los ejemplos que son retomados y algunos propuestos por Lacan en este seminario 5 dedicado a la formación del inconsciente. Vamos a intentar ver en esta ocasión dos ejemplos, uno de ellos ya más conocido por ustedes porque lo hemos trabajado cuando veíamos el tema de la instancia de letra, lo han trabajado también en el espacio de los teóricos, así que quizás no haga falta detenernos demasiado en ese ejemplo. Sí vamos a dar una vuelta, digamos, a ese ejemplo según como Lacan lo aborda en este seminario, y después vamos a sumar también a este video el ejemplo de Maritablemente, que es un ejemplo de lapsus. Ese sí, un ejemplo de formación del inconsciente, mientras que, como ya hemos dicho, el ejemplo de Sugabis es un poema de Víctor Hugo, llamado Vos dormido, es un fragmento de ese verso de ese poema, que si bien no es una formación del inconsciente, no deja de tener cierta relación con la metáfora, que es la ley del significante que Lacan quiere poner a trabajar con este ejemplo, porque efectivamente, y ustedes lo recordarán, Lacan dice en la instancia que si hay algo que es del orden de la metáfora es la chispa poética, ¿no? El carácter un poco poético que tiene toda metáfora, en la medida en que por esa sustitución que se realiza de un significante por otro, se produce un sentido nuevo, un efecto de sorpresa, un efecto inesperado en el oyente, y eso tiene ciertas relaciones con la poesía. Es por eso que es válido en ese punto, es lícito tomar un ejemplo que, si bien no es ni un chiste, ni un olvido, ni un lapsus, ni un sueño, permite ilustrar bien cómo funciona la metáfora por el carácter poético que toda metáfora tiene. Voy a resituar nuevamente el contexto de este poema, de lo que en este poema se narra, ya que es muy importante para entender cuál es el sentido que está en juego en este poema de Víctor Hugo. Es también un relato, al igual que el Becerro de Oro tenía ciertas asonancias bíblicas, también el poema de Víctor Hugo tiene su apoyatura, digamos así, en la historia bíblica, ya que Boaz es un personaje de la Biblia, Ruth, esta moabita que él aloja generosamente, también es un personaje bíblico. Es decir, que Víctor Hugo lo que hace ahí es poner en verso algo que está en la prosa bíblica. La historia, si ustedes recuerdan, tiene que ver con este personaje, Boaz, que es un hombre ya mayor, entrado en años, que es dueño de unos campos, se dedica a sembrar y a cultivar los campos que posee, vive de eso, vive de la siembra y la cosecha de lo que ha sembrado. Vive solo y no ha podido, eso se deja entrever en el poema, que les recomiendo que lo lean completo, que no se queden solo con este verso, porque esto que yo les voy a contar ahora en términos de historia, de reconstrucción histórica de lo que allí se narra, está plasmado brillantemente por Víctor Hugo en el poema, y ahí se deja entrever que Boaz ya es mayor y no ha podido tener descendencia. No se especifica si por una cuestión de esterilidad o porque no ha habido ocasión para ello. Lo cierto es que ya es muy viejo y no ha tenido hijos, y ocurre que una noche ve pasar a una moabita, esta personaje de Ruth, una mujer joven, a la que en función de su generosidad, de su don de gente, era considerado por todos un muy buen hombre,
decide darle cobijo en su casa para que ella no tenga que pasar la noche en la intemperie. Cuestión que mientras él está dormido, tiene un sueño, y eso es muy interesante que aparezca el elemento onírico en el poema, ya que si bien el poema no es un sueño, el personaje realiza el acto en cuestión, de allí que el poema llame Vos dormido, realiza ese acto que va a tener sus consecuencias en el poema. Estando dormido en un sueño, él ve surgir desde su simiente, es decir, desde sus genitales, un tronco, un árbol, que llega hasta los cielos, en toda una simbología ahí fálica que Víctor Hugo no deja de señalar. Y resulta que a la noche siguiente Ruth resulta embarazada, ¿no? Supongo que se entera al par de meses que queda embarazada y que efectivamente mientras vos dormía y tenía este sueño, ella se acostó junto a él y tuvo relaciones mientras vos dormías, es decir, sin intervención, podríamos decir así, del yo ni de la conciencia. Vos logra lo que no había logrado hasta entonces, que es engendrar un hijo, en este caso en Ruth, ¿no? Es en el contexto de ese milagro, algo que es descrito por Víctor Hugo como un milagro divino, porque no era esperable a esa edad que vos pudieras ya dar descendencia. Es en ese contexto que se introduce este verso que Lacan le llamó poderosamente la atención, de su gavilla no era vara ni tenía odio, donde Víctor Hugo produce una sustitución muy interesante, ¿no? para designar una característica de voz que tenía que ver con la no avaricia, es decir, con la generosidad, y con el no odio, es decir, con la bondad, ¿no? Pero es significativo que los atributos aparecen negados, aparecen de forma negativa. No dice abiertamente su gavilla era generosa y era bondadosa, ¿no? Porque efectivamente el sentido que está allí en juego y que el significante su gavilla nos pone sobre la pista, que tiene que ver con la paternidad, esta paternidad milagrosa de vos, es por un lado una ironía, ¿no? Tiene un dejo irónico y hasta sarcástico en el poema, porque efectivamente un hombre de la edad de vos que no había tenido descendencia no podía considerárselo a nivel de su gavilla, es decir, a nivel de su fecundidad, de lo que él hacía con la tierra, pero no había hecho con ninguna mujer. No se le puede considerar particularmente generoso ni bondadoso, más bien parecía estar reteniendo, ¿no? su simiente y no dando algo que para la Biblia y para el contexto judío de la época era muy importante, que era la cuestión de la descendencia. Entonces el hecho de que los atributos aparezcan negados, aparezcan dichos de manera negativa, también tiene cierta connotación allí de que no es tan seguro que vos fuera efectivamente tan generoso y tan bondadoso, ¿no? Y de hecho, como les decía, este acto sexual del cual él participa estando dormido, sin intervención de la conciencia, y es en un sueño que es la noticia de esta paternidad llamada por Lacan milagrosa. Bien, el asunto por qué este verso daría cuenta de una metáfora. Ustedes recuerden, tienen dos lugares, fundamentalmente tres, en realidad con la instancia que ya vimos, pero además de la instancia de la letra hay dos lugares más donde Lacan trabaja este ejemplo. Uno es en las clases del seminario 3, dedicados a metáfora y metonimia. Otro es a propósito del seminario 5, en las clases donde Lacan retoma este poema. Particularmente en las clases del seminario 3, en metáfora y metonimia 1 y metáfora y metonimia 2, Lacan se centra ahí en la cuestión de por qué este ejemplo sería un ejemplo de metáfora y un ejemplo de metonimia. Y lo señala advertido de que efectivamente, desde el punto de vista estricto de la retórica, uno podría considerar que
que es un buen ejemplo de metonimia, ya que se podría considerar a la gabilla como una parte de voz, ¿no? Podría aplicársele esa fórmula que Lacan ya había mencionado en una instancia de letra, de la parte por el todo, ¿no? La gavilla, este manojo de semillas que el sembrador suele llevar en una bolsa, a la altura de la ingle, justamente, en la zona, digamos, donde están los genitales, podría considerarse, dice Lacan, una metonimia, porque es una parte de ese todo que sería voz, y donde se habría desplazado el acento de voz a esa parte de él, como ocurría en el caso de las 30 velas por los 30 barcos. Sin embargo, dice Lacan allí, si podemos sostener que se trata de una metáfora y no simplemente de una metonimia, o en todo caso una metonimia que se convierte en una metáfora, es porque efectivamente hay en esa sustitución de su gavilla en el lugar de voz, hay en su gavilla una marca de que no es cualquier gavilla, que no es la gavilla como objeto en sí mismo, no es esa bolsa de semillas, sino la suya, es la gavilla de voz, y por lo tanto, dice Lacan, no solo que hay sustitución, que podría ocurrir, una metonimia, lo vamos a ver en Signorelli, puede darse de sustitutos metonímicos, sino que además hay una identificación en juego. Vos está identificado con su gavilla por Víctor Hugo, evidentemente, que es el autor. Es Víctor Hugo el que propone ahí una identificación entre el personaje y este objeto que es la gavilla, y eso aparece indicado, marcado, como marca y signo de que el significante reprimido allí es vos, a través del su, ¿no? Significante que, como ustedes saben, una vez reprimido, ¿no? Pasa al campo del significado, se entiende que su gavilla aparece, desplaza, ¿no?, a vos hacia el campo del significado, pero las relaciones de contigüidad de vos con sus atributos se mantienen, es decir, aquí arriba a la derecha aparece la avaricia y el odio negados, ¿no? Como decíamos antes, no avaricia y no odio, y no directamente generosidad y bondad. Y esa sustitución del significante vos por el significante su gavilla, que conforma la frase del poema, produce a nivel del significado, allí en ese lugar que Lacan reservó por su teoría de la metáfora, de 3 contra 1, 3 elementos significantes contra un elemento del significado, ese lugar que Lacan reservó como una X, como un enigma, es el lugar en el que se produce la significación, en este caso la paternidad milagrosa, no cualquier paternidad, una paternidad que ocurre por obra y gracia de Dios en este caso. Ese es el lugar donde va a parar este plus de sentido, que solo aparece, y esto es también importante, solo aparece porque se trata del significante su gavilla. Evidentemente no cualquier significante que hubiera sustituido a vos tendría la misma connotación sexual, pondría en juego la cuestión de la fecundidad como lo hace una gavilla, ¿no? No hubiera ocurrido este plus de sentido si hubiéramos dicho su bastón, suponiendo que tuviera uno porque era anciano, ¿no? Su bastón no era varón y tenía odio, sus sandalias no eran varón y tenía odio, ni su sombrero, cualquier otro objeto, aunque formara parte del cuerpo de vos, no sería apto para producir este plus de sentido que produce la gavilla, por lo que la gavilla porta de sentido en relación a la fecundidad. Bien, entonces podemos trabajar este ejemplo tanto con esta escritura factorial de la metáfora, como también podemos verlo plasmado en las fórmulas de la metáfora de la metonimia que Lacan utiliza en la instancia de la letra. Lo que no vamos a realizar, porque sería un forzamiento, es ubicar este ejemplo en el grafo. En primer lugar, como les decía en otro video, porque no es un ejemplo
de formación del inconsciente y el grafo está construido para explicar en principio formaciones del inconsciente, con lo cual Lacan se abstiene de darle a su gavilla un lugar específico en el grafo que luego va a ser el grafo del deseo. Vamos a ver otro ejemplo, luego vamos a volver a su gavilla y a Famillonario, porque me gustaría dejar plasmado de qué manera cada uno de estos ejemplos de metáfora, sobre todo, después vamos a ver la metonimia con Signorelli, además del Cerro de Oro, dejar plasmado cómo se puede pensar con la escritura de los factores que Lacan hace cada una de estas metáforas en juego en los diferentes ejemplos. En el caso de Maritablemente, que creo haberles dicho es el ejemplo que en estructura más se aproxima a Famillonario, sin ser justamente un chiste, y eso muestra para Lacan la proximidad que hay entre un chiste y un lapsus, porque comparten la misma estructura, es el mismo tipo de ejemplo de metáfora, incluso de metáfora con un encastramiento de palabras, que en Famillonario estaba dado por la juntura entre familiar y millonario, que permitía que familiar pasara, familiar estando reprimido solo puede pasar enganchándose a millonario y queda de él solamente esa marca que es el fa. En este ejemplo de lapsus, que Lacan toma de un paciente, esos pocos ejemplos que Lacan ha dado a conocer de pacientes suyos, el paciente recostado sobre el diván quiere referirse a una situación conyugal en la que se encuentra, es decir, la relación marital en la que se encuentra con su pareja, y dice que se siente maritablemente, ¿no? En lugar de decirse que se encuentra maritalmente, que sería el significante que sí existe en el código en este caso de la lengua francesa, pero también en la nuestra, en lugar de decir maritalmente, dice maritablemente, y hay ahí un ble que funciona al modo del fa en Famillonario, es una marca de la represión, porque efectivamente es el fonema que no se encuentra en maritalmente y que marca que el significante que está siendo reprimido y que aparece condensadamente en la sustitución que el lapsus realiza es miserablemente. Al igual que en Famillonario, ¿no? Estos dos significantes comparten algunos fonemas en común, obviamente tienen la misma terminación gramatical, ¿sí? Pero de la miserabilidad, ¿no? De la que sin saberlo ese paciente estaba nombrando, ¿no? Quería hablar de su vida conyugal en otros términos y se le filtra, ¿no? Parasita su discurso y su voluntad yoica una irrupción de esta formación del inconsciente. Lo que no quería decir es que esa vida marital, esa vida conyugal estaba siendo bastante miserable, ¿no? Pero de este miserable o miserablemente solo logra pasar al nivel de la enunciación este ble, mientras que lo que tiene que ver con lo mísera queda completamente reprimido. Es decir que en los términos que nosotros venimos pensando la metáfora, hay una sustitución de miserablemente por maritablemente. Marital pasa completo, al igual que millonario, sería equivalente al lugar que tiene millonario en el ejemplo. Maritalmente pasa, miserablemente queda reprimido y solo tenemos de ese significante reprimido la marca dada por el ble. Este, si bien es un ejemplo, sí es un ejemplo de formación inconsciente, Lacan tampoco lo ubica en el grafo. Podríamos intentar reconstruir por algunas indicaciones que el paciente estaría en el lugar del Yoyé,
que el objeto en cuestión tendría que ver con lo marital, que miserablemente quedaría reprimido entre el código del mensaje, en el mensaje iría maritablemente, y en el lugar del otro, Lacan dice allí que se ubica él, porque es él efectivamente el que sanciona este lapsus como un lapsus y no como un simple chiste, ¿no? Ahí Lacan juega con la cuestión de que un lapsus podría ser tranquilamente un chiste y un chiste podría ser efectivamente un lapsus, que en todo caso la diferencia entre uno y otro no es una diferencia de estructura, no es una diferencia en cuanto a las leyes del significante que ambos ponen en juego, sino que tiene que ver con esta sanción del otro, que con su risa sanciona eso como un chiste o lo vuelve, como en el caso, por tratarse de una situación analítica, dice Lacan, eso no podía escucharse más que como un lapsus, ¿no? Con lo cual ahí Lacan estaría en el lugar del gran otro, en el grafo, en el mensaje maritablemente, en el yo-ye, el paciente, y en el lugar del objeto metonímico, el objeto marital, que es el asunto, ¿no? de ese lapsus, la mujer, la pareja de este paciente de Lacan. Pero no les pedimos que hagan esa ubicación en el grafo, con lo cual no la voy a reproducir, solamente se las comento. Sí me interesa, habiendo visto por lo menos todos los ejemplos de metáfora que involucran la metáfora de esta unidad, que son, les recuerdo rápidamente, famillonario, su gavilla, aterrado y maritablemente. Después tenemos dos ejemplos de metonimia que son Becerro y Signorelli. Ver cómo estos ejemplos pueden articularse, verse plasmados en lo que Lacan ya trabaja, sobre todo en la metáfora del sujeto, no tanto en la instancia donde tenemos las fórmulas, sino cuando Lacan hace esta presentación por factores de la metáfora, ¿sí? Donde tenemos tres elementos y un elemento vacío, un elemento que Lacan marca con una X, indicando allí lo que en la función sería el equivalente a la incógnita a despejar, lo que no se sabe de antemano qué significa, sino a partir de la relación entre los otros elementos, que en este caso son significantes. Cada uno de estos ejemplos de metáfora, ya sea en el caso del chiste, en el caso del poema, en el caso de la cantoma de la lengua o este lapsus de un analizante, se pueden transponer o se pueden poner a trabajar en esta fórmula, con esta presentación que Lacan hace también de la metáfora. Si vamos al caso de famillonario, que ya comenté en otro video, bueno, sabemos que familiar es el significante que está reprimido, y sabemos que todo lo que está reprimido se coloca debajo de la barra. Esta barra, recuerdan ustedes que Lacan ya viene tomando desde Saussure como una barra resistente a la significación, pero también como una barra que es homologable, dice Lacan, a la represión. Es lo que hace que el significante que pasa al campo del significado, en este caso familiar, ya no pueda volver a la cadena significante, justamente por estar marcado por la represión, y solo logra pasar esa barra una parte de él, que decíamos es el fa, que está presente en famillonario. Es decir, que famillonario es el significante sustituyente, familiar es el significante sustituido, y del otro lado de la fórmula factorial tenemos millonario por encima de la barra, porque millonario no fue reprimido, es decir, no pasó al campo del significado, sino que está en la línea del discurso racional, es lo que sí se dice en ese ejemplo, porque todo millonario está contenido en famillonario, mientras que no todo familiar
aparece en Fa millonaria. De esa manera tenemos ubicado allí los tres significantes, los tres contra uno, como les decía antes, que plantea Lacan en la metáfora del sujeto, y tenemos el lugar de la X, que es el lugar donde se produce la significación en la metáfora, pero también que es el lugar del sujeto, ¿no? Eso es importante que lo recordemos y lo volvamos a traer a escena, porque efectivamente en la estancia Lacan dice: si me preguntan dónde tengo que ubicar el sujeto, lo ubicaremos provisoriamente en el lugar del significado. Es decir, que allí donde se produce, por la sustitución metafórica, un sentido nuevo, un plus de sentido, también vamos a encontrar allí el sujeto en juego en cada una de estas formaciones del inconsciente, que va a ser distinto, va a tener una significación distinta según se trate de Fa millonario, de su gavilla, de maritablemente o de aterrado, pero si se trata de una formación del inconsciente, allí vamos a encontrar el lugar del sujeto, que en el grafo es el lugar también del mensaje, donde se dice una verdad que tiene que ver con el inconsciente. Si cambiamos los términos y aplicamos este esquema o esta manera de presentar la metáfora por parte de Lacan a algunos de los otros ejemplos, por ejemplo el que veíamos recién, maritablemente, sabemos que si miserablemente es el significante reprimido, va a ir abajo a la izquierda, es el significante que podría haber sido dicho en la cadena del discurso, es decir, podría haber estado en el nivel superior, pero como es sofocado, es reprimido por este analizante de Lacan, que no quiere evidentemente decir lo miserable que está en su relación conyugal, ese significante es reprimido, pasa al campo del significado y es sustituido por condensación también, como en el ejemplo de Fa millonario, es condensado con maritalmente, que sí pasa, y da como resultado este también neologismo, esta palabra nueva, que no está en el código, por lo tanto apta para ocupar el lugar del mensaje, que es maritablemente. Resultado de la condensación de estos dos significantes, ¿sí? El que está reprimido, el que efectivamente pasa, y del reprimido solo tenemos ese ple indicando que el significante en cuestión era miserablemente. En el lugar de la X, nuevamente ahí, un plus de significación, evidentemente, ¿no? Tratándose de una escena analítica, Lacan le marca allí que lo que está diciendo sin querer decirlo tiene que ver con cierta miseria, ¿no? De la vida conyugal de este analizante, ¿no? Por lo tanto, el analizante está implicado allí como sujeto en su lapsus, y es en ese lapsus, en esa creación metafórica que es maritablemente, es donde encontramos el sujeto como efecto del significante, como efecto de la metáfora. Siguiendo con los ejemplos, podríamos trabajar también con esta misma lógica el ejemplo de su gavilla. Creo que lo han trabajado así también con Héctor en el espacio de los teóricos, ¿sí? Yo recién de alguna forma se los hacía. Sabemos que tenemos a vos en el lugar del significante reprimido, sabemos que tenemos a su gavilla arriba a la izquierda, aquí en el medio el carácter negativo de los atributos, y acá avaricia y odio, y el lugar nuevamente del significado como una X, que decíamos en este ejemplo particular es la paternidad milagrosa de voz de este personaje, pero que si se tratara de una formación inconsciente, si esto en vez de ser un verso poético hubiera sido un lapsus o hubiera sido un chiste que alguien hace,
Ahí encontraríamos también al sujeto, a vos implicado como sujeto en esta formación del inconsciente, si lo fuera. Como no lo es, no vamos a decir que hay un sujeto en ese lugar, pero sí hay un plus de significado propio de la metáfora, que es esta paternidad tardía, milagrosa, inesperada, que le ocurre al personaje de vos. Y acá también tenemos el su marcando que se trata de vos y no de cualquier, la gavilla de cualquiera, sino la gavilla de vos. Ese su funciona igual que el fa de fa millonario, igual que el ble de maritablemente. Finalmente, último ejemplo de metáfora, donde se pone en juego la ley de la metáfora que vimos, quizá el menos importante, porque no es una formación inconsciente tampoco, pero al que se le puede aplicar la misma estructura que Lacan aplica a los otros ejemplos, que es el aterrado. Con una particularidad, que es que en el caso de aterrado, si bien parece estar sustituyendo a abatido, en realidad con abatido tiene relaciones de contigüidad, con abatido, con derribado, porque ambos términos, desde el punto de vista estricto diccionario, tendrían el mismo significado. Si se produce un plus de significación, por decir aterrado en lugar de abatido, para designar ser derribado, ser echado por tierra, desplomado, etc., es porque en realidad aterrado tiene relaciones con el terror, ¿sí? Que es el significante, dice Lacan, este fonema ter, que aparece en aterrado, como aparece el fa, como aparece el su, como aparece el ble, etc., está indicando que en realidad de lo que se trata es de el terror, que tiene su vinculación con lo abatido por el lado del fonema ter, que también está en tierra, pero que en realidad lo que se reprime allí, si es que se reprimiera algo, si fuera una formación inconsciente, no dudaríamos en hablar de la represión. Como es un fenómeno de la lengua, tampoco podemos usar exactamente ese término, pero sí que hay algo del fonema ter, que está en terror y que está en tierra, que pasa a aterrado, y que eso hace que sea una metáfora porque produce un plus que no se produce si uno dice abatido, echarlo por tierra. Incluso si uno define aterrado como persona que ha sido echada por tierra, derribada, etc., se pierde evidentemente ese plus de sentido que caracteriza a la metáfora, porque todo eso queda dicho condensadamente en el significante aterrado. Bien, esos son los 4 ejemplos que hemos visto hasta ahora, donde se trata es de la metáfora. También podríamos verlos, les decía, reflejados en la fórmula. Podríamos hacer el ejercicio, les recomiendo que lo hagan, de sustituir los significantes en juego en la fórmula por los términos que aparecen en cada ejemplo. Vamos a ver que en el caso de la metonimia, en el becerro que ya vimos, ahí también había una metáfora en juego, pero una metáfora ya gastada. En el caso de la metonimia no es esta estructura factorial la que nos va a servir para entender Signorelli y Becerro de Oro, sino que vamos a tener que echar mano de otra presentación que en este caso Freud hace originalmente cuando intenta explicar su propio olvido, el olvido de este nombre propio, Signorelli, y la lectura que Lacan hace de ese esquema construido por Freud y de qué manera lo ubica luego sí a Signorelli en el grafo. Bien, dejamos por acá entonces. Restaría un video más para trabajar Signorelli, que es un ejemplo que requiere un poco más de desarrollo, y luego ya quedarán solamente los espacios de consulta hasta el 25 de noviembre, que es la fecha del último llamado. Les mando un gran saludo y que anden bien.